el debate de esta semana central que tiene que ver con la campaña, ¿no? Y para hablar de esto, un amigo de la casa, Edgardo Moca, que es politólogo, director de la revista Horizontes del Sur, para hablar de esta solicitada que hablábamos recién hace un ratito, sobre estos intelectuales del macrismo, sin subestimar, ¿no? Yo no sabía que había 150 firmas que apoyaban este proceso. Hay que apoyar al macrismo, ¿eh? Edgardo, ¿estás ahí? Estoy acá. ¿Cómo le va, maestro? Muchas gracias por atendernos. Gracias a ustedes, por comunicarse. Acá estamos con Nicolás, riéndonos un poco, pero es cosa seria, ¿no? Estamos hablando de el apoyo que puede mostrar el macrismo, que en campaña es importante quién te apoya. Sí, de alguna manera te define quién te apoya, ¿no? Y a su vez el apoyo define a los definidores, valga el juego de palabras. Claro. No hay nada que defina a una persona que vive en la Argentina como declararse conforme, entusiasmado o simplemente pasarla bien en el régimen oprobioso que se ha ido gestando en la Argentina, que ocurren las transiciones de un régimen a otro, a veces no se palpan en el día a día, pero si uno piensa cómo era este país, cualquier punto que tome de este país en diciembre de 2015, podemos hablar de lo económico social, de lo cultural, de lo judicial, de lo técnico científico, cualquier material que uno examine, en el paso del tiempo ha virado negativamente y de modo muy violento y muy brusco, ¿eh? Insisto, no tenemos a veces la suficiente percepción, porque las cosas van sucediendo todos los días, como es lógico. Y cuando uno levanta la cabeza y mira cómo trabajaba la industria en diciembre de 2015, cómo trabaja ahora, cómo funcionaba el aparato científico tecnológico, cuál era el poder de compra de salario, cuáles eran las condiciones de soberanía en las que se movía la Argentina, bueno, podría seguir todo el día. Pero entonces usted no firmó la solicitada de algo. No me invitaron, seguramente habrán pensado que no iba a estar del todo conforme o contento con ese texto, ¿no? Que por otro lado es un texto que parece redactado por la jefatura de gabinete y no por el mundo intelectual, ¿no? Uh-huh. Hasta en los giros donde se pretende que no son un poco que no son fanáticos, lo único que atinan a decir es que hay errores. Después nos privan del privilegio, nos sacan el privilegio de saber cuáles son los errores, claro. Porque no mencionan ninguno. ¿A quién crees que va dirigido esta campaña? Estamos hablando de 150 firmas que sacaron una solicitada. Estamos hablando de que entre otros firmaron, algunos obviamente ya vienen adhiriendo al gobierno: Marcos Aguinis, Juan José Sebrelli, Luis Brandoni, Federico Andajasi, Campanella y Graciela Fernández Meijide. ¿A quién crees que está dirigido esto? ¿A quién le llega este mensaje? Yo creo que es un mundo. Yo no sé si esos mundos a veces existen solamente para quienes pretenden que exista, pero me voy a poner un poco en la cabeza de los que idearon esto, pensando en Marcos Peña, Durán Barba, ese mundo es de donde salen las iniciativas de este tipo. El macrismo está mirado como una fuerza empresarial ajena a las cuestiones culturales, degradadora de las cuestiones culturales. Entonces a mí me parece que el intento es mostrar que hay gente de la cultura, gente que piensa, que produce libros, que ha producido libros muy interesantes. Vos nombraste a Juan José Sebrelli, y la verdad que Juan José Sebrelli en la década del 50 y 60 fue un escritor, un sociólogo que marcó una época. Pero bueno, esto es lo que es hoy ahora, ¿no? Diciendo que esto es una expansión de la fortaleza institucional de la Argentina, ¿no? Entonces yo creo que va dirigido a decir, miren que nosotros tenemos gente que alguna vez fue de izquierda, que se dice de izquierda, que tenemos gente que escribe libros, que tiene títulos universitarios. Esa me parece que es un poco la idea de cubrir ese flanco, que ciertamente no es un flanco muy luminoso. Los progresistas de derecha. También, claro, y el mundo progresista, ese conocido invento que hay en Argentina desde hace unos años, que es muy difícil de definir, porque
lo que es el progresismo, las fuerzas análogas al progresismo mundial, digamos, a la socialdemocracia europea o a sectores que están a la izquierda de la socialdemocracia europea, en Argentina hay que buscarlo en el campo nacional y popular. Te puede gustar más o menos el campo nacional y popular, pero el mundo de los que reivindican igualdad, distribución... Bueno, pero Edgardo, paradójicamente acá el progresismo se asocia, o al menos me parece a mí, con un espacio por fuera del peronismo, casi incómodo, reactivo al peronismo. Sí, esa es la historia, y yo creo que la solicitada que estamos comentando lo ilustra de modo bien. Está el fantasma, la sombra siniestra del peronismo está recorriendo ese texto, digamos, ¿no? Bueno, el progresismo siempre se ha identificado con visiones de orden iluminista, racionalista, con mucho mérito, por otro lado, ¿no? Porque en Argentina esas corrientes de opinión jugaron un papel muy importante. Le debemos la educación pública a esa corriente ideológica. Pero con la entrada de la Argentina en el mundo, digamos así, moderno, industrial, con la irrupción de grandes masas de trabajadores, con la función histórica que asumió el peronismo, esas fuerzas de izquierda y progresistas pasaron a ocupar un lugar ambiguo en la política, y a veces no tan ambiguo, sino directamente desestabilizador, impugnador, en última instancia impugnador de los nuevos actores sociales, principalmente de la clase obrera, que desde la década del 30, pero sobre todo desde el 45 con el peronismo, pasó a tener un lugar central en la vida política del país. Eso no lo admitieron nunca las clases medias ilustradas. Las clases cultas de la Argentina, para hablar precisamente, porque no es solamente un problema de extracción de clases, sino de bagaje cultural, de paso por la universidad, de familiaridad con el mundo de las ideas, con el mundo de las luces. Eso siempre fue antiperonista. Bueno, pero y ahí se liga mucho con la Unión Cívica Radical, con la historia del radicalismo, con la función histórica que cumplió, ¿no?, a principios del siglo XX, y la incomodidad que le genera a todo ese sector de la sociedad que se autoidentifica dentro de ese campo espectral del progresismo, que casi que, y acá vuelvo a mi perspectiva, se define por la negativa, ¿no? Y muchas veces, como vos muy bien decís, termina siendo reaccionario. Acá lo que nosotros nos queremos preguntar, o de hecho nos lo hacemos y te lo hacemos extensivo a vos, es si desde el Frente para Todos se les está hablando a este sector progresista al cual está apelando la solicitada. Sí, primero un apunte histórico, ¿no? Porque el radicalismo, la historia del radicalismo está partida por el golpe del 30, ¿no? Desde el golpe del 30 el radicalismo ya nunca va a ser una fuerza unida en términos de doctrina ideológica, porque aparece el alvearismo, aparecen los sectores más acomodados de las clases medias, que eran el punto de apoyo al radicalismo. Los sectores más acomodados de las clases medias se van orientando a una política de orden conservador. La década del 30, la concordancia, todo eso es parte de la historia del radicalismo, y el punto más alto de eso es la posición de la dirección oficial de la UCR, conocida, ¿no?, la de la Unión Democrática, y el enfrentamiento con el peronismo sobre texto de enfrentar al fascismo. Sí. Ahora, el progresismo es una cosa que tiene una historia larga, pero también tiene una mirada cercana, porque el progresismo es un poco ese sector de la sociedad que terminó por desengañarse de las ideas, digamos, de la década del 70, de las ideas revolucionarias, y pasó a congeniar una visión favorable a las libertades públicas, muy instalada en el mundo de la cultura, siempre con un extremo, con un punto con un límite, que es el peronismo. Ahora, el progresismo, vamos a decir así, la herencia de lo que fue el Frente Grande o el Frepaso en la década de fines de los 80 y principios de los 90, hasta el final trágico de la década del 90 y de la experiencia del progresismo, de ese progresismo que estamos hablando. La herencia de Chacho Álvarez, yo creo que está dentro del Frente de Todos. Claro. Si uno recorre las listas
los activistas, las direcciones intermedias, los periodistas, el mundo de la cultura que está con Alberto Fernández y Cristina, se va a encontrar con mucha reminiscencia de esa época. Pero Meijide, Morandini están en la solicitada. Sí, bueno, no, yo no estoy diciendo que todo, pero a ver, el peronismo de la revista Unidos, que es el antecedente de Frente Grande y de la hermosa revista, hablando, una gran revista, una enorme revista, yo no me fijo tanto en los nombres que puedan resaltar, sino en el mundo militante, en el mundo de base. Ahí el Frente de Todos tiene mucho de ese, el kirchnerismo mismo tiene mucho de esa herencia. Edgardo, estamos con Edgardo Moca, politólogo, director de la revista Horizonte del Sur. Después vamos a decir dónde lo pueden escuchar en radio, están los miércoles en Café Moca, en Radio Caput. Edgardo, me quiero meter con dos temas ahí, insinuábamos, esta idea de la transversalidad, ¿no? Cómo en su primer origen el kirchnerismo plantea esta idea de la transversalidad y que objetivamente trabaja sobre las distintas fuerzas políticas que fueron, a partir de los posicionamientos que hicieron, digámoslo así, vos me vas a entender, partiendo la fuerza, los que estaban a favor del gobierno y los que no. Y ese proceso se dio. ¿Sabes por qué te lo digo? Y me gustaría incluso que tiene que ver con la nota que viste en página 12 sobre este progresismo que va a la derecha, pero que también hay un progresismo que también apoya al Frente de Todos. Es esta idea original que tenía Néstor Kirchner, esta idea de dos polos, uno de centro derecha, otro de centro izquierda. Bueno, ¿vos no creés que se terminó construyendo esta idea, por supuesto con el peronismo adentro, pero que Néstor tenía esta mirada de que el progresismo tenía que estar de este lado, que cuando elige cómo polarizar, por ejemplo, elige el tema de los derechos humanos como un parteaguas? Sí, y contra lo que dicen algunos, que se trata de una mutación de último momento de Néstor cuando gana la presidencia en las condiciones en que sabemos que la ganó. Sí. Eso venía de antes. La relación entre el kirchnerismo y las fuerzas, digamos así, de la centro izquierda eran relaciones fluidas. Siempre Néstor se recostó en ese espacio peronista de una tradición del peronismo, podríamos decir original, si se puede hablar así, y el peronismo original tiene una beta revolucionaria, una beta transformadora. También jugó la contraparte. Eso sería entrar en muchos detalles, sobre todo en la década de los 70. Pero a mí me parece que es totalmente natural que ese mundo que en los 90 enfrentó a Menem, ese mundo que se ilusionó, quizás exageradamente, pero se ilusionó con la primavera alfonsinista, siempre pensando en una Argentina democrática, en una Argentina con relaciones sociales avanzadas y no empobrecida y no tuburizada como terminó después en la década del 90. Ese mundo es un mundo electoralmente favorable a lo que hoy es el Frente de Todos. También fue favorable al kirchnerismo. Cristina Kirchner es una persona de ese mundo. Claro. Y Alberto Fernández en otro costado de ese mundo, pero también forma parte de ese mundo. Bueno, eso te quería, porque Alberto Fernández, cuando se definió, habló de que ser de la rama liberalista progresista del peronismo. Sí, liberal progresista. Bueno, sí, viste que esas palabras se usan con un poco... liviandad. Yo creo que tiene mucho significado, claro, pero tiene más un significado para el individuo que la expresa, claro, que para un intento de definir y de analizar la sociedad argentina. Yo creo que desde ese segundo punto de vista no le encuentro mucha riqueza, pero creo que sí, que es un intento de autodefinición, porque lo de liberal además tiene una cosa muy interesante, que es que en el lenguaje popular nacional la palabra liberalismo ha quedado claro, con como un límite, como un límite filosófico. Y yo creo que las posiciones de hoy, las posiciones de los que quieren sacar a Macri del frente de oposición, abrevan mucho en el liberalismo. Nos haría falta una fuerza liberal democrática en Argentina. Es que se apropiaron el liberalismo. Claro, una fuerza que, por ejemplo, no comparta todas las transformaciones que por ahí las fuerzas más avanzadas proponen, pero que no esté de acuerdo con que Comodoro Pi
se convierta en una máquina extorsiva de la sociedad, ¿no? Es decir, que defienda contra la censura que hoy hay en Argentina, contra el apriete a dueños de medios. Ahí hay una especie de lugar vacío de la política, que ojalá pudiera llenarlo una fuerza afín, digamos, que tenga esa tradición, porque no se trata de inventar cosas. No, pero vos fijate, Edgardo, cómo volvemos al inicio, a esta idea de lo reactivo, porque en gran medida el peronismo no es liberal, se plantea más bien desde algún punto de vista romántico y viene a contraponerse contra ese liberalismo. Entonces es muy difícil dentro de la fuerza, dentro del campo nacional y popular, aprender a asimilar a ese liberalismo. Ese liberalismo estoy pensando, digo, no sé, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Napoleón, San Martín. Yo creo, y hay unos trabajos de un gran pensador del cual tengo el orgullo de ser amigo, que es Eduardo Rinesi, donde muestran que el discurso político de Cristina Kirchner tenía muchos elementos de liberalismo. Que la idea de pueblo en Cristina no es exactamente la misma que era la idea original del peronismo, que había, sobre todo había pasado por la experiencia del golpe de Estado, de la dictadura cívico-militar, y a revalorizar de un modo muy enérgico las libertades públicas. Esa es una época de aprendizaje. Yo creo que las personas que intentan pensar el peronismo como una cosa inmutable que surgió y hay que leer las doctrinas que se escribieron en el 45 y el 46 para explicar todo, me parece que eso no resiste ningún análisis serio. En general, la gente que se coloca en ese lugar termina en posiciones, a mi gusto, dogmáticas, y en algunos casos lindantes con lo autoritario, ¿no? Bueno, muchos del peronismo que se fue con Pichetto, tampoco son muchos, pero uno no son conoce muchos los que se fueron, pero sí, muchos de ellos sí. Pero conocemos el discurso que tienen, un discurso diciendo, bueno, lo que se fueron diciendo, ahora tienen su opción progresista, ¿no? Yo los he escuchado a gente muy encumbrada, digamos, dentro de ese PJ más ortodoxo, ¿no? Que tiene muchas características, católicos, no porque tenga algo contra la Iglesia, yo personalmente, pero católico, no abortista, y que le acusan a Cristina y Alberto de construir esta idea progresista que no es peronista, ¿no? Claro, ese efectivamente, y hay gente que incluso todavía forma parte de alguna manera, va y viene, digamos, de este espacio, que tiene esa especie de visión justamente romántica del peronismo, en el sentido de algo inmutable, de algo que no es permeable a las experiencias históricas. Y yo creo que si por algo el peronismo tiene la vigencia que tiene hoy, 70 años después de su nacimiento, o más, un poco más, es porque también supo absorber las nuevas energías. El peronismo tiene todo el derecho histórico del mundo a concebirse como un momento del feminismo, por ejemplo, de la ecología. El discurso ecológico en el Perón, que vuelve al país en la década del 70, uno lo lee y era un adelanto de muchos de los temas que empezaban en ese momento a recorrer el mundo, pero que hoy son sustento incluso de partidos políticos importantes basados en la idea ecológica, más allá del juicio crítico que uno pueda tener sobre la experiencia concreta de esa gente. Pero digo, lo ecológico, lo feminista, y después todo, insisto en esto, todo lo que es la experiencia de una generación, de la cual por otro lado formo parte, y me enorgullece formar parte, que después de muchos errores tácticos y estratégicos, aprendió a revalorizar algo que Néstor le decía siempre al mundo juvenil, a la cámpora, a la gente, a los kirchneristas jóvenes, digamos, que es aprender a trabajar en las instituciones. Hay que valorizar las instituciones, meterse en las instituciones, en los partidos, en los movimientos, porque si no se puede, si no se intenta construir una especie de vanguardia absolutamente divorciada del mundo social, del mundo real, que en general ya se hizo esa experiencia, digamos. Yo creo que todo proceso político, y hoy tenemos otra etapa de ese proceso, no estamos en el 2003, sí. Estamos en la experiencia del aprendizaje de lo que es gobernar durante 12 años y de aprender de los problemas y aprender de los errores y aprender de las limitaciones. Eso es el movimiento del 18 de mayo de Cristina. La fórmula Alberto Cristina no es un mero juego táctico, es un reconocimiento de que hay que producir de
es que hay que perforar una roca dura en la sociedad argentina. La mejor de las elecciones de la que pudiéramos hacer y vamos a hacer en estos 3 meses, aún los objetivos más altos y más optimistas tienen que reconocer que hay una roca dura del capitalismo argentino, de la clase media argentina, de la cultura argentina, que no logramos del todo traspasar. Y el movimiento de Cristina está en dirección a ablandar esa roca, superarla, porque si no, no vamos a tener una Argentina civilizada y pacífica. Vamos a tener una Argentina, lo que se insinúa el macrismo es una expresión viva de eso, es una tendencialidad hacia la violencia. Por eso es más, la verdad es que es más lamentable todavía el apoyo de gente que ha militado en los derechos humanos y ha hecho cosas por la libertad de las personas, por el esclarecimiento de los crímenes. No mucha, ¿no? No mucha gente de esa está ahí, pero hay gente que hizo esa experiencia. Es muy doloroso que hoy, frente a la versión civil, de la destrucción argentina, tiene una actitud tan complaciente, tan alegre. Realmente me parece que son esos documentos que hay que tenerlo siempre presente. Por eso invitamos a los oyentes a que te busquen la nota, Intelectuales Progresistas, la escribiste en página, y para ahí los oyentes, si quieren seguir con el tema, que la pueden seguir por ahí. Edgardo, muchas gracias por estos minutos que tomaste con nosotros para charlar tan amigablemente como siempre. Gracias a ustedes. Sí. Un placer. Era Edgardo Moca, politólogo, director de la revista Horizonte del Sur. Lo pueden escuchar en Café Moca, en Radio Caput, los miércoles de 17 a 18 horas. Ya venimos con más, no nos queda otra.